Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente. La lectura, como decimos, se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6 y la palabra del Señor, si se pone en pie, sería tan amable en reverencia a esta palabra que viene de parte de Dios. Y dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan las riquezas, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y leemos ahora también en 1 Corintios capítulo 4, el verso 7, un solo verso, dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y esto es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Pues hermanos, estamos una vez más acercándonos a la palabra del Señor y retomando el tema que se ha predicado ya por varias semanas aquí, creo que son 5 semanas, sobre el tema del trabajo, el trabajar. La semana pasada estuvimos abajo y el pastor Gigi estuvo hablando en inglés sobre este tema, acerca de la importancia de nosotros ayudar a otras personas en el lugar donde estamos, el ser útiles en donde nos encontramos. El pastor hacía grande énfasis basado en las profecías del Antiguo Testamento, donde se le decía a la nación de Israel que era llevada cautiva a Babilonia, que no esperara que esto se iba a acabar pronto.
que esto se iba a hacer solamente unos cuantos días, unos cuantos meses y volverían, como los falsos profetas les decían, no se preocupen, Babilonia va a caer y van a regresar a Jerusalén. Dios le dijo por medio del profeta Jeremías, no, ustedes van a estar bastante tiempo allá. Así que plántense en ese lugar, busquen la paz de la ciudad donde están, oren por la ciudad donde están, siembren viñas, siembren hortalizas, trabajen arduamente, críen a sus hijos, tengan nietos y bisnietos, cásense, multiplíquense, porque esto es para 70 años. Y de esa manera Dios nos llama a nosotros en este tipo de exilio que tenemos, en esta tierra que no es la nuestra, que vivimos en un mundo que no es el nuestro, a que aquí florezcamos, que demos testimonio donde quiera que estemos de la bendición que viene por parte de conocer a Dios, de la salvación que Dios nos ha prometido, de que no somos como el mundo, pero que estamos trabajando dentro del mundo por amor al mundo, de la misma manera que Dios ama a la gente del mundo, que quiere que todos vengan al arrepentimiento y conozcan al Salvador, que tengan una relación con el Señor. Así que estamos hablando de esto particularmente. En el día de hoy llegamos entonces a esta porción que leemos, donde se habla un poco acerca también de las riquezas, se habla del dinero, y de eso es lo que queremos hablar en este día. De hecho, el tema que tiene, el título que tiene este sermón es el fruto de nuestro trabajo le pertenece a Dios. El fruto de nuestro trabajo le pertenece a Dios. Y aquí vemos que el apóstol pues está hablándole a la iglesia ahora. Hoy vamos a hablar de cómo vamos a administrar lo que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos da. ¿Qué vamos a hacer con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para ser de bendición a los demás? Vamos a ver de esta manera cómo vamos a trabajar con el dinero. Y quizás usted está aquí por primera vez hoy o está comenzando a venir, otra vez dale con el dinero. Mire que hay gente que se han ido de iglesias porque piden dinero. Una de las cosas que hacemos acá no es hablar tanto del dinero. Oramos para que Dios lo toque a usted. Decimos que está la cajita allí detrás para que usted ponga su ofrenda. Oramos para que Dios le toque y obre en su corazón. Pero es importante que nosotros como cristianos también de vez en cuando escuchamos lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo manejar nuestras ganancias financieras. Así que, de todas maneras, cuando nos acercamos a nuestra vida, mucha gente dice, y es un tema bastante sensitivo para muchas personas, lo único que la iglesia quiere es el dinero. Lo único que el pastor quiere es mi dinero. Y déjeme decirle, lo único que Dios quiere de usted es toda su vida, incluyendo su dinero. Dios quiere todo de usted. Quiere su tiempo, quiere su fuerza, quiere su pensamiento, quiere su corazón y quiere todo lo que usted... De hecho, no es que lo quiera, es que la Biblia dice que ya le pertenece. La Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es? De Jehová Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Así que lo que tenemos en realidad no es ni siquiera nuestro. Y hoy vamos a ver esta enseñanza, cuando entendemos este tema, cuando vemos esto, cómo esto nos puede liberar a nosotros. Es muy liberador. No te esclaviza, sino que te ayuda para que seas verdaderamente libre como Dios quiere que seamos libres. La Biblia, cuando la miramos y acabamos de leer un pasaje que está cargado de muchos mandamientos. La Biblia nos habla que seamos caritativos, que tengamos hospitalidad, bondadosos, que ofrendemos, que compartamos lo que tenemos, que seamos diligentes, que tengamos buenas obras. Es decir, hablamos de una salvación que es por gracia, es un regalo de Dios. Nadie se la puede ganar. Es una salvación que viene solamente porque Dios la ha regalado, porque creemos en Cristo Jesús. Dios te dice, porque tú has creído en Cristo eres salvo, tienes una buena relación con Dios, justificado pues por la fe, simplemente tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Cuando venimos a la fe cristiana, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no siquiera de vosotros, es un don de Dios. Pero también continúa diciendo que nos ha salvado Dios para que caminemos en buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que caminésemos en ellas. Y es en este caminar cristiano el cual estamos hablando en el día de hoy. No estamos enseñando aquí que usted va a hacer estas cosas para salvarse. No, si usted creyó en Cristo, si usted recibió el mensaje de salvación, ya es salvo, ya está segura en la familia del Señor. Lo que estamos hablando es la manera en que ahora vamos a comportarnos distinto a lo como lo hacíamos anteriormente. Y aquí vemos entonces este tema, el cual quisiera hablar, de esta gran carreta de cosas que se siguen cargando y cómo es que vamos a nosotros cargar con tantas cosas. Yo recuerdo una vez en mi juventud, un muchacho me dijo, y no hace mucho tiempo atrás también otro me dijo lo mismo, es que en la iglesia esto es demasiado difícil, eso nadie puede con eso. Bueno, hoy vamos a hablar entonces acerca de la carreta, del caballo y del enganche. Vamos a ver de qué se trata esto aquí en el día de hoy.
Vemos en primer lugar que esta carta pastoral va dirigida a un joven pastor, líder en la iglesia de Éfeso. Esa misma carta del libro de los Efesios que acabo de citarle. Y este pastor allí en Éfeso, se llamaba Timoteo, está recibiendo instrucciones por Pablo, que era su padre espiritual, y le estaba enseñando acerca de cosas que ocurrían dentro de la iglesia y cómo enseñar a la congregación. La palabra Timoteo significa honrado por Dios. Honrado por Dios. Y él estaba allí como pastor de aquella congregación, enseñándoles a los más ancianos, a los más jóvenes, a hermanos y hermanas, cómo es que se vive la vida cristiana. Cómo nosotros podemos funcionar en este mundo. Y allí comienza a hablarle acerca de la manera, después que habla acerca de cómo se establece una iglesia, cómo se organiza, cómo se establece el culto y todo aquello, cada cosa en su lugar. Llega casi al final de su carta en este lugar y les dice, y quiero hablar un poco acerca de la gente que están en la iglesia, que son trabajadores, esclavos, y también acerca de los amos, y también acerca de los ricos. Y lo primero que dice aquí es, otra vez, que los esclavos deben honrar a sus amos. Y una de las cosas que nosotros hemos visto es la acusación de la gente que la Biblia no condena la esclavitud. Y de hecho lo hace de tal manera que la Biblia, cuando entendemos su mensaje, redime la esclavitud. Porque es un tema que quizás sea para otro mensaje, pero cuando vemos esto, donde quiera que llegue el cristianismo, la esclavitud termina siendo cristianizada y cambiada. Y estoy hablando de la verdadera fe cristiana, no simplemente de labios. La verdaderamente fe vivida. Fueron cristianos convencidos que la palabra de Dios está en contra del abuso a las demás personas, que comenzaron el movimiento en contra de la esclavitud. La esclavitud como se conoció aquí en América, Norte, Centro, Suramérica y el Caribe, con la que fue bastante cruel. En los tiempos que vivíamos, la esclavitud era distinta. No era una esclavitud forzosa, sino que muchas personas aún se entregaban ellos a la esclavitud, a ser esclavos, servir a otros, porque tenían deudas, porque no tenían la educación necesaria, y era una manera de vivir. Bueno, si pensamos de cierta forma, en el tiempo que vivimos nosotros en el día de hoy, hay dos clases, ¿verdad que sí? Están los ricos. Los ricos son los que están dándole trabajo a usted y que de cada 2 semanas le mandan un cheque a su casa o a su banco o se dan en la mano. Es decir, los negociantes, los ricos de este mundo. Y también está la clase trabajadora, que somos nosotros, ¿verdad? Que hacemos un contrato y decimos, voy a trabajar por esto y esto y esto para que me pagues tantas horas o tanto tiempo, y por mi sudor, por mi conocimiento y lo que yo sé. Así que algo parecido a lo que acontecía en el tiempo antiguo. De hecho, una señora una vez dijo hace tiempo, nunca se me olvida esta frase, que la gente viene para acá, para los Estados Unidos, ¿ve? Y cuando llegan aquí se dan cuenta que esto aquí no es Estados Unidos, sino que es Esclavos Unidos. Y aquí estamos trabajando de día y de noche todo el tiempo. Pero lo cierto es que aquí dice la Biblia que los esclavos, y vamos a estar tomando desde vista de los trabajadores, tomemos de aquellos que están empleados por otros, que deben honrar a sus amos. Nosotros estamos llamados a comportarnos correctamente con honra a aquellos que son nuestros jefes. Por ejemplo, él dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Es decir, vamos a ser empleados ejemplares. Y que se diga, y que se note, es más, que aún aquellos que no conocen al Señor, amos, líderes, jefes que no conocen al Señor, que nuestra conducta, que nuestro rendimiento, que nuestra dedicación, que nuestra responsabilidad se note. Somos cristianos. Pero mira lo que sigue diciendo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Porque lo primero que van a decir la gente es, si un cristiano se porta mal, si un cristiano es rebelde en el trabajo, si un cristiano es vago en el trabajo, si un cristiano no hace lo que debe hacer, van a decir, oh, mira, ese que vago es. Van a decir, ¿y eso qué es qué? Cristiano. Ese es el cristiano. Mira cómo son los cristianos. Si el cristiano llega tarde y se va temprano, esos son los cristianos. Entonces, eso es lo que van a hacer. Y Pablo dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y dice, y los que tienen amos creyentes, otra palabra, jefes que creen, dicen, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales aún mejor. Eso pareciera que estuviese hablando a la gente en el siglo XXI, en el día de hoy. Porque bueno, voy a llegar tarde porque mi jefe o mi jefa es cristiana o es cristiano y él no le importa porque él tiene la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? La maldad, el pensamiento equívoco que muchas veces puede estar en las personas.
Entonces, como él, pues no le va a decir nada porque él es cristiano, entonces se quieren abusar de esa persona simplemente porque es cristiano. Y aquí dice, no, al contrario. Ténganlos, dice, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle a ellos aún mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Hermano, si el servicio que estoy dando para uno que no conoce a Dios debe ser bueno, dice Pablo, cuando lo des para uno que conoce a Dios, para un jefe, una jefa, un dueño de un negocio que es cristiano, lo debes hacer mejor todavía. Porque ese beneficio que él gana, esa ganancia que tiene ese dueño de ese negocio, va a ir a fin de cuentas ¿para dónde? Para el reino del Señor. Porque si ese hombre o esa mujer que tiene ese negocio utiliza bien y administra sus negocios, eso va a bendecir la obra de Dios. Y nosotros donde estamos, sea con un jefe que no es cristiano o creyente, o uno que lo es, debemos de tener siempre eso en mente. Es más, debemos de orar para que el lugar donde nosotros estamos puestos sea bendecido, y de hecho así es. Dios, si usted es fiel a Dios, Dios va a bendecir el lugar donde usted está a causa de usted. Y quizás el jefe o la jefa o el otro que está arriba de usted va a pensar, bueno, eso es porque yo soy aquí, yo soy allá, y es Dios cuidando de usted. Yo he hablado de esto anteriormente en otras ocasiones. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, la nación era próspera y le iba muy bien. ¿A causa de quiénes? ¿De los egipcios? No. A causa de los israelitas que estaban viviendo en Egipto. ¿Se da cuenta? Así que esa es la manera en que Dios bendice a otras personas, porque usted es un agente, un punto de bendición donde se encuentra. Así que nosotros estamos llamados a, sea cristiano, nuestro jefe, nuestro dueño de negocio o lo que sea, o no, ser gente que trabajamos bien. Que la gente no tenga nada de que acusarnos, que no tenga un dedo que señalar a nosotros, que no digamos, bueno, yo voy a llegar tarde porque no importa, él es cristiano. O me voy a ir antes de tiempo porque él entiende, él es cristiano. Hermano, yo he trabajado de director en distintos lugares y hay gente que llega hablando aleluya y gloria a Dios y hablando del Señor y de Cristo para hacer lo que le da la gana. Y se van escondidos del trabajo. Y a veces yo buscando un empleado, ¿dónde está fulano? Pasaba, no, se fue hace una hora. Wow, no dijo ni siquiera ni se despidió. Entonces lo llama o la llamo, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? No, porque si tú sabes que tu tiempo de salida no es este, ¿se da cuenta? Pero sí, muy cristianamente. Ay, pero somos hermanos en Cristo. El trabajo hay que hacerlo. Hermano, hay gente que no hace lo que tiene que hacer en el trabajo, no cumple con sus deberes y después los botan del trabajo y dicen, me votaron porque era cristiano. No fue porque era cristiano. Te votaron porque eres vago, irresponsable, porque no quedaste bien. No mezcles las cosas. Y así ocurre. Pero Pablo nos llama a que nosotros seamos en todo honorables y que tengamos a estas personas en doble o un mayor honor. Y sigue hablando el apóstol diciendo que el contentamiento es otro aspecto del honor. Hay personas que toman la piedad, dice allí, como forma de ganancia. En otras palabras, utilizan esto de la fe para sacarle ganancia a lo que están haciendo, a los demás, para que los vean bien, ya sea ganancia en nombre o sea ganancia financiera. Y también en el tiempo de política, ya sea ganancia política. Usted sabe que yo me he dado cuenta que los políticos, aunque no sean muy religiosos, algunos sí lo son, no cuestionamos, no, pero otros no son tan religiosos, no digo que no sean cristianos, pero se aparecen en las iglesias a hablar de cristianismo con la Biblia en la mano en el tiempo de las elecciones. ¿Por qué razón? Porque están simplemente buscando una ganancia, no tomando la piedad, no tomando la devoción a Dios o esa apariencia como algo para sacar ganancia, sino que al contrario, que estemos contentos. Y el contentamiento con lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos nosotros, es algo lo cual nos ayuda a funcionar donde estamos. Dios nos tiene donde Él quiere que estemos. Y Dios nos puede mover a otro lugar. Y quizás nos pueda mover a una escala de más ganancia, pero todos tenemos que hacerlo dentro del contexto del contentamiento por las cosas que Dios hace. Dice, la piedad no debe usarse como una estrategia para seguir o salir adelante en la vida. Se ha reconocido, hermano, puedo hacer historias, llega gente a la iglesia y se reúne a una congregación y buscan congregaciones que sean bastante grandes, ¿no? Entonces comienzan a ser amigos y van con su tarjeta de negocio. Y yo no tengo nada en contra en que su negocio crezca, pero nada más que se acaba el culto de adoración, salen afuera y a todo el mundo está repartiendo tarjetas de negocio, porque lo que quieren es venir a la iglesia a buscar negocio, no buscar a Dios. ¿Verdad la diferencia? Entonces,
Mucho cuidado tenemos que tener. Y cuando llegan a un lugar y se acaban ahí los prospectos de negocio, pues van a otra iglesia donde hay más gente para sacar negocio. Entonces, porque así es. Y de hecho, a mí hay personas que me han dicho, pastor, ¿cuándo puedo pasar por su iglesia para allá para exponerle el negocio a los hermanos? Y aquí nosotros venimos a hablar de Cristo, no a exponer negocios. ¿Ve? Así que es la diferencia en aquellos que buscan la piedad como una manera de ganancia, en vez de nosotros estar contentos con lo que Dios nos ha dado y confiando en el Señor. Pero el verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo luego insta a Timoteo que advierta a quienes, a los ricos de este mundo, que no estén puestos con sus ojos en la vida y las cosas materiales. Mire, a todos nos hace falta comida, a todos nos hace falta ropa, a todos nos hace falta calzado, zapatos, sandalias, nos hace falta un techo, todo eso. En el Sermón del Monte Jesucristo dijo estas palabras: el Señor, Dios sabe que tenéis necesidad ¿de qué? De todas estas cosas. Y dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, Dios va a proveer. Pero estemos contentos y viviendo dentro de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y dice así, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y después en el verso más abajo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse. Y hay personas que viven para las riquezas. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, cuando la gente lo que quiere en su vida solamente es enriquecerse y hacerse millonario y hacer dinero, y el hambre el que tiene por todo el tiempo es hacer dinero, dinero, se olvida muchas veces de las cosas más importantes de la vida, las cosas que son valores éticos y morales que una persona debe funcionar sobre ellos. Y el que quiere la riqueza sobre todo lo demás, dice la Biblia, porque es raíz, dice, porque es raíz de todos los males es el amor al dinero. Si la meta de una persona no es ser un hombre o una mujer de Dios, si la meta de una persona no es bendecir a los demás, si la meta de la persona no es buscar lo que agrada al Señor, no es hacer lo bueno, y la meta se convierte en el dinero, va a traer graves problemas a su vida, porque siendo esa la meta, no le importa a quién le pase por encima, no importa el daño que haga, no importa a quién destruya en el camino, no importa si miente o no miente, si trastorna la verdad o no lo hace, no importa nada, porque la única meta que tiene es ¿qué? Hacerse rico, tener dinero. Una clase de ética en la universidad nos enseñaba a nosotros sobre lo que se llama business ethic, ética en el negocio. Nunca se me olvida la pregunta que nos hizo el profesor hace muchos años atrás, y todavía hasta hoy se estudia en los campos de negocios universitarios, escuelas de negocios. ¿Se puede ser una persona personalmente ética y moral, pero en el negocio público no serlo? ¿O se puede ser ético y moral en el negocio, pero en la vida personal no serlo? Y es una pregunta que quizás podamos contestar de muchas maneras. Hay gente que la piensa bastante. En mi opinión, yo antes decía, es imposible que alguien pueda actuar de manera ética y moral en lo privado y en público ser distinto. O que en lo público sea una persona ética y moral y privadamente no serlo. Pero a medida, porque yo pensaba, no me cabe en la cabeza eso. Lo triste es que se da el caso. Hay gente que usted los ve que en su vida personal parecen gente ejemplares. Usted los ve y dice, wow, esto no tiene falla. Pero cuando se mete detrás en el negocio, hermano, se le olvida que Cristo existe, que hay eternidad, que hay cielo y que hay infierno. Lo que le importa es que tiene que hacer lo que tiene que hacer, no importa qué, para alcanzar el propósito el cual se ha puesto, y su meta es el dinero. Y sí se da el caso. Y si parece algo imposible, el apóstol Santiago le dice, de una misma boca puede salir agua dulce, agua salada, una fuente. Es decir, se da el caso. Se dan los casos que vemos gente que tiene dos fuentes. Así que nosotros tenemos que llevar a nuestra vida, nuestro ser, nuestro comportamiento hacia la entrega total a Cristo, tanto en lo público como en lo privado. Dice el apóstol de esta manera, porque es raíz de todos los males, es el amor al dinero. Mucha gente dice, el dinero es la raíz de todos los males. No dijo eso, ¿verdad que no?
No dijo que el dinero es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando Jesucristo, en su parábola de los terrenos, en el libro de Mateo, nos habla, y Marcos, acerca de aquel hombre que salió, dice que algunos fueron engañados por la vida, por las atracciones, por lo que querían ganar, y sí, hicieron profesión de fe, dijeron que creían, pero no duraron mucho porque se fueron, porque la vida, las ganancias, aquello que la vida le ofrecía, los arrastró y se los llevó. Codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice Job, que nada traemos al mundo y nada con nosotros nos vamos a llevar. ¿Se acuerda cuando Job lo perdió todo? Que vino aquella gran plaga sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa, todo lo perdió. Todas sus inversiones, todo lo que tenía. Y su respuesta fue, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y es así, cuando una persona ha entendido que la meta de la vida no es cuántas casas tienes, cuántos carros, cuánto dinero en el banco, cuánto bien te vistes, qué marca tiene tu ropa, tus zapatos y qué sé yo, que la meta de la vida es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Sigue diciendo la palabra, nosotros no debemos de caer en esa tentación, sino que seamos transformados corriendo hacia adelante, que cambiemos la vida. Dios nunca nos dice a nosotros en su palabra que dejemos de hacer algo sin decirnos también que hagamos otra cosa, que quitemos una cosa que no servía y poner otra que sí servía. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, la misma iglesia a la que Timoteo está pastoreando, y le dice así, el que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. El que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. En otras palabras, dejando lo malo y comenzando ¿a qué? A hacer lo bueno. Dejando a un lado lo que a Dios no le agrada y comenzando a hacer lo que a Dios sí le agrada. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se da cuenta el cambio que Dios hace en la vida de una persona que vino del mundo, viviendo en un mundo pecaminoso donde lo que se dedicaba era a robar, a quitarle las ganancias a las personas indebidamente? Eso se llama en español fino apropiación ilegal. Mi papá decía, ahora que todos han cambiado los nombres. Ahora la persona que roba no dicen que robó, dicen que se apropió ilegalmente. Una apropiación ilegal. Pero lo sabía desde el tiempo de Jesús. Cuando se encontró con un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Y se entiende que los publicanos eran gente que cobraban impuestos para el imperio que invadía y que estaba en control de la región. Así que no solamente los publicanos eran unos traicioneros a su pueblo, le cobraban impuestos, sino que en el proceso eran unos pillos también. Hurtaban, tomaban ilegalmente lo que no le pertenecía. Se apropiaban ilegalmente. Entonces, se hacían ricos y te decían, bueno, tú tienes que pagar tanto de impuestos, y ahí le ponían un porcentaje por encima para ellos ganar más. Así que vivían muy bien, tenían de todo, menos paz con su prójimo y paz con Dios. Y cuando Zaqueo, Jesucristo entró a su casa, cuando salió de allí dijo, todo lo que yo tengo, dice, lo voy a dar en 4 partes a los necesitados, a los pobres. ¡Wow! Es decir, va a repartir lo que tenía. ¿Por qué? Porque Dios hizo una transformación adentro de su corazón. Ya no pensaba que la meta de la vida era hacerse rico, hacer dinero, sino ayudar al prójimo en lo que estaba alrededor suyo. ¿Qué clase de transformación ocurrió en el corazón de Zaqueo? Esa es la misma transformación que Dios quiere que ocurra en el corazón de cada cristiano. Y no digo que ustedes hayan robado, ni viven la vida como Zaqueo. Pero sí que hagamos lo que es bueno y que nosotros administremos nuestras ganancias de la manera correcta. Así que le dice, para que sepa compartir con el que padece necesidad. No te vacíes completamente tu vida, sino llénala de hacer lo que es correcto. A los ricos de este mundo manda a Dios que no sean altivos. Eso como que es algo contradictorio, ¿verdad que sí? Porque es difícil ser rico y no ser altivo. Porque el rico se piensa que es dueño del mundo. Porque como tiene dinero, puede hacer lo que ellos quieran. El dinero es poder, es autoridad, es posición. Y se piensa la gente que porque tengo, puedo. Que no sean altivos, sino que ni pongan la esperanza en las riquezas. Hermanos, esta semana la bolsa de valores, Nasdaq, cayó 1000 puntos. ¿Lo sintieron algunos de ustedes que están invirtiendo grandemente en la bolsa? ¿Lo sintieron?
algunos de nosotros que tenemos la esperanza de un día retirarnos del trabajo y poder vivir del retiro, nos dolió un poco. Porque la idea es que un día cuando lleguemos a no podamos trabajar más, si Dios nos da vida, ¿verdad que sí? Que por lo menos tengamos algo para poder comer en el futuro. Pero Dios está en cargo de todo eso. No nos vamos a volver locos. Así que, hermanos, no pongamos la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y son muy inciertas. El dinero no puede ser nuestra torre de confianza, nuestra torre de seguridad. Y dice una vez más abajo, sino, el verso 17, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, no es que usted viene a Cristo y que Dios lo va a dejar morirse de hambre. Mentira. ¿Ve? No estamos diciendo que usted viene aquí a pasar trabajo. No, Dios se encarga de que usted coma. Dios viste los lirios del campo. Ni Salomón con todas sus riquezas se vistió más lindo que los lirios y las flores que usted ve en la naturaleza. Dice Jesucristo mismo. Así que Dios se va a encargar de que usted coma, beba y tenga para su familia y tenga provisión. Dios se va a ocupar de usted. Así que nos enfoquemos en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, que hagamos el bien, seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando así buen fundamento para el porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Hermanos, todo eso es lo que Dios quiere que hagamos. Mi hermano, mientras más nosotros compartimos lo que tenemos, más Dios bendice. Un río que llega y se estanca el agua, esa agua estancada hace daño, no corre. Los ríos que corren son aquellos, hay un mar en el Medio Oriente que se llama el Mar Salado. Y la razón por la que este mar, los científicos que estudian por qué es tan alta la sal en esa agua, que la gente de hecho flota, ¿verdad? De tanta sal que hay, es porque ellos dicen que ese mar no tiene salida. Entonces el agua llega allí y se estanca, y como no tiene salida, se levanta el nivel de sal, de sodio tan alto, que no puede haber vida allá adentro. Peces, no hay vida. ¿Por qué razón? Se llama el mar muerto. ¿Por qué razón? Porque no fluye el agua. Hermanos, hay una ilustración que se hace acerca de un mono que está en una jaula y le ponen comida dentro de un envase. Y cuando él agarra el envase, la comida que está dentro, quiere sacar la comida que está allá adentro, pero por no abrir la mano, no puede sacar la comida. Y así se puede morir, con la comida en la mano, pero no quiere abrir la mano. Y muchas veces las personas no quieren abrir la mano para darle a los demás, para compartir lo que tienen, lo que Dios le ha dado. Y de esa manera lo que hacen es detener la bendición para sus propias vidas. No caigamos en esa trampa. Oh Timoteo, dice el verso 20, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia o conocimiento, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Hermanos, eso es. Muchas veces nos involucramos hablando de cosas que son vanas, que pierden el tiempo, cosas que no ayudan. Pero me llama la atención que después que le da esta larga lista, el apóstol le dice a Timoteo que la gracia de Dios sea contigo. Amén. Quiero que nosotros tomemos estas cartas y esto que estamos leyendo en el día de hoy y veamos la cantidad de cosas que Dios demanda de nosotros. ¿Verdad que sí? Y de hecho, ese muchacho que me dijo en juventud, bien joven, es que es demasiado difícil esto. Y otro me dijo, eso que enseñan en la iglesia eso no hay quien lo viva. Me dijo así, un hombre ya. Es demasiado. Es cierto, es demasiado. Pero la gracia de Dios nos ayuda. Con la gracia de Dios es posible. Porque Dios no solamente nos da una carreta, y esa carreta que le hemos dado de cosas que tiene que hacer, sea buen trabajador, sea buen obrero, llegue a tiempo, dedíquese, sea ejemplar. Si su jefe o jefa es un hombre o una mujer cristiano, hágalo mejor todavía para que esa persona que va a ganar pueda dar para la obra del Señor. Sé bueno con tus compañeros de trabajo, sé un ejemplo en la calle, ejemplo en la casa, sé ejemplo donde quiera que vas. Comparte lo que tienes, comparte tus ganancias, comparte tu tiempo, comparte tu casa, comparte tu hogar, comparte tu carro. Hay gente que hoy, como hay tantas historias que salen en las iglesias, Dios mío, dame un carro para llevar a los hermanos a la iglesia. Y cuando el carro llega, se olvidan de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Que me lo ensucian. No quiero que me ensucien el carro. Comparta su carro, comparta lo que Dios le ha dado. Haga cada actividad como si fuera, aún en el trabajo, una actividad cristiana para con Dios. Sea generoso en todas partes. Todo eso es algo que usted y yo estamos llamados a hacer. Todos los que estamos llamados en Cristo. Ahora, arriba de eso, usted y yo, todos tenemos en la vida un montón de problemas.
Entonces tengo que hacer todo esto que me está diciendo aquí que haga. Más tengo un problema. El carro ese que usted dice que debo compartir está en el taller. No tengo ahora ni cómo arreglarlo. Se volvió a romper de nuevo. Tengo problemas en mi casa, con mis hijos, con mi hogar. El jefe ese que no sirve a Dios, que yo te digo, no es muy fácil. Y aún el jefe que sirve a Dios tampoco me da testimonio de que es muy cristiano. Entonces, ¿qué yo hago? Son tantas las cosas que se montan una arriba de la otra y pensamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mi carreta, pastor, mi carreta está llena. Todo eso hay que hacerlo y cómo lo hago. Hermanos, el caballo que nos ayuda a tirar esta carreta es el Evangelio. Es Jesucristo. Es el ejemplo de nuestro Dios. Él mismo que se hizo carne y vino a nosotros. Y vino allí a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Él hizo por nosotros lo imposible, para que nosotros, con su ayuda, podamos hacer el resto de las cosas. Jesucristo dice allí que dio buen testimonio en cuanto a quién Él era. Buena profesión de fe. ¿Frente a quién? Frente a Pilato, dice el apóstol. Fue acusado, fue condenado, fue llevado allí. Y en donde quiera que estuvo Jesucristo parado, siempre dio buen testimonio. El Señor Jesucristo es entonces nuestro ejemplo de piedad. De hecho, Él llevó nuestro pecado. Él llevó nuestra maldad. Él llevó nuestra injusticia. Todo sobre Él para que fuésemos libres. Mas tú, hombre de Dios, oye de estas cosas y sigue la justicia, la fe, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual también asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le dice a Timoteo, tú fuiste ordenado para que predicaras el Evangelio, para que tú fueses adelante como un ejemplo, y quiero que tú hagas esto precisamente, que continúes llevando esta vida que Dios te ha llamado a vivir. Y Pablo dice, tú fuiste ante muchos testigos ungido al ministerio y tomaste este juramento de que lo harías de esta manera, así que te mando delante de Dios que da vida a las cosas o a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio buen testimonio y buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Ve? Jesucristo, ya llevado a la muerte, a punto de morir, pudo dar buen testimonio delante de ¿quiénes? De los pecadores, como Poncio Pilato y otros líderes romanos que se encontraban en aquel tiempo en Jerusalén. Allí dio buen testimonio y dice, te mando que guardes el mandamiento sin mácula, reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Cristo venga, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea el imperio sempiterno. Amén. Eso parece una declaración de fe. Y así lo es. Una gran declaración de fe. Así que Cristo fue condenado en nuestro lugar. Él llevó nuestro castigo, nuestro sufrimiento. Él llevó lo que merecíamos nosotros sobre Él. Entonces, en el capítulo 4 de 1 Corintios 7, leímos: ¿qué tienes que no hayas recibido? Todas las cosas que tenemos es porque Dios nos las ha dado. Yo le decía a mi esposa una canción que podíamos cantar en el día de hoy, que dice: mi casa, mi familia y todo lo que tengo, todo se lo debo a Él. ¿La han oído, verdad que sí? Tremenda canción. Todo se lo debo a Él. Mis hijos, mi casa, mi hogar, todo, mi trabajo, se lo debo a Él. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y dice, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Otra vez, Dios es el que nos da todas las cosas. Y nos ha dado a Jesucristo, su propio Hijo. Su Hijo unigénito y amado lo ha dado por nosotros. Y aquel que no escatimó, dice la Biblia, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo también no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios nos llama a que seamos generosos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios generoso. Es un Dios dadivoso. Él es el que da vida a todas las cosas. Él nos da todo lo que tenemos. Él nos da en abundancia para que tengamos para nosotros y los demás, para que compartamos. Y mientras más compartimos, más el Señor abre su mano para darnos a nosotros. Seamos totalmente necesitados de Dios, quien es infinitamente generoso. Ahora, sí, qué bueno. Tenemos el caballo, tenemos la carreta, y cómo engancho una cosa con la otra. Y con esto quiero ir terminando ya. El apóstol le dice a Timoteo, su hijo:
Pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. La fe es lo que nos mueve a seguir adelante. Esta es una vida que comienza por fe, se vive por fe y termina por fe. Esto es por la fe, la confianza, no en lo que nosotros somos, no en lo que yo puedo lograr, no en lo bueno que soy, en las grandes cosas que puedo llegar a obtener, sino porque Dios está haciéndolo. Dios es el que lo hace. Lo ha hecho por Cristo, lo hizo antes, lo hace ahora y lo seguirá haciendo después. ¿Y qué tengo que hacer? Creerle a Dios. Creámosles a Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna porque a esto fuisteis llamados. Nosotros creemos, confiamos y sabemos que Dios es generoso y que Él va a hacer las cosas que nos llama a hacer. No solamente nos dice hazlas, sino también nos dice yo voy contigo. Yo estoy contigo cada día, todos los días, hasta el fin del mundo. Nuestro enganche a Jesucristo es creer en Él, confiar en Él, en las buenas y en las malas, con los buenos jefes y los no muy buenos jefes, con la situación difícil y cuando la situación es un poco más difícil, más fácil. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que tengo que traer los diezmos al alfolí? Ore a Dios y comparta, porque Dios no se queda con nada de nadie. Y de hecho, dijimos al principio que todo es ¿de quién? De Dios. Y si Dios nos ha dado algo es porque Él lo ha propuesto en su corazón, bendecirnos. Y cuando nosotros bendecimos la obra, bendecimos para que el reino crezca, para que las almas se salven, para que el evangelio corra, para que se haga la obra de Dios en la tierra, Dios eso no se lo va a olvidar. De hecho, dice un proverbio que el que al pobre le da, a Dios le presta. El que le da al pobre, a Dios le presta. Y Dios es buena paga. Él toma prestado, toma fiado, pero te paga. Dios paga de muchas maneras. Enganchémonos entonces al Señor de esa manera. Confiemos en Él y finalmente termino con esto. Digamos, Señor, simplemente no puedo hacer esto, no lo tengo en mí, no sale de mí, pero de ti sí sale. No tengo lo suficiente, pero tú tienes suficiente. Y verás que Dios es un justo Dios, el cual va a comenzar a bendecir tu vida de manera que no lo entiendes. Se trata de algo más importante que nosotros. Se trata del nombre de Dios. Que donde quiera que estemos glorifiquemos al nombre del Señor. Que pongamos el nombre de Dios en alto. Y haciendo todo esto, nosotros seremos también benditos por Él. Oremos.